Bueno, bueno, hermanitos, bendiciones a todos. Ya tenemos un grupo significativo de hermanos que nos acompañaron en el día de ayer. Saludos a todos mis hermanos que han aceptado la invitación de reunirnos a esta hora para estudiar acerca del tema del santuario. Les explicaba que en el día de ayer estaba, estábamos estudiando acerca de la importancia de estudiar santuario. Dentro de esa importancia veíamos que, pues, primero, pues es el fundamento de nuestra fe y si nosotros no entendemos el fundamento, al levantar la casa de nuestras doctrinas se puede resquebrajar nuestras doctrinas. ¿Y por qué es el fundamento de nuestra fe? Bueno, porque la Biblia dice, ¿cierto? En el Salmo que vimos ayer, que el santuario muestra el camino de los elementos que necesitan para uno ser salvos, el camino que trazó Jesús para la salvación. Veíamos que el santuario muestra cómo recuperar nuestra santidad, porque es que en la medida en que nosotros recuperemos nuestra santidad, en esa medida habitará el Señor en medio de nosotros. De alguna manera, de forma personal, nosotros también somos templo, también somos santuario. Para que more el Espíritu Santo en nosotros, debemos recuperar esa santidad. También es cierto que dice Hebreos que Dios quiere quitar de medio de nosotros el pecado. Entonces, sí o sí teníamos que ver algo de el gran conflicto y lo vimos ayer. Hermanos, el tema de hoy no es tan, ¿cómo le explicaré? Ayer veíamos muchas citas bíblicas, veíamos muchas citas del espíritu de profecía. El tema de hoy tiene que ver un poco con historia. Es acerca de la historia del santuario. ¿Qué pasó en esa transición de santuario-templo? Y entonces es un tema bastante interesante. Vamos a comenzarlo a presentar. Muy bien. Entonces vamos a estar revisando eh, el recorrido de lugares santos, ¿sí? Vamos a mirar tanto lugares santos como figuras de santuario, ¿sí? Éxodo 25 del 8 al 9, donde dice que el Señor le dio una orden a Moisés de que construirás un lugar para mí, para que yo habite en medio de vosotros. Entendemos que un lugar santo es un lugar apartado. El Señor dice, separarás un lugar para mí, apartarás un lugar para mí. Un lugar santo es un lugar apartado. Todo lo kadosh es apartado. ¿Cómo así apartado? Apartado de lo común, apartado de lo ordinario, apartado de lo profano. Hermanos, aprovechando aquí también para dar una otra enseñanza, dése cuenta que nosotros no podemos combinar lo profano con lo santo. Razón por la cual si nosotros estamos en camino de la santidad, si nosotros estamos en camino de vivir con el Espíritu Santo continuamente, nosotros también debemos ser apartados de lo profano. Debemos empezar a tener una vida de consagración mayor en nuestra vida, mayor en nuestro día a día. Debemos, por ejemplo, en la iglesia escoger una música que sea apartada para Dios, no profana, no mezclada con el mundo, ¿sí? Vemos en eso 25, el 8 al 9, que el Señor quería un lugar, ese lugar santo era para poder Él habitar en medio de nosotros. Y era también un lugar de redención, lugar santo, un lugar donde el Señor podía ser contenido, donde podía habitar y era un lugar de redención. ¿Por qué estas tres características, hermanos? Porque estas tres características son las que vamos a analizar en el recorrido de estos lugares, ya sea que sean figura de santuario o que sean santuario en sí mismo. Entonces, vamos a mirarlo a continuación. Aquí hay una línea de tiempo. En el año 0 antes de Cristo, el Señor preparó el Edén. ¿El Edén es santuario? No, el Edén no fue santuario, pero Edén fue una figura de santuario, cumplía con las tres características. El Edén contenía al Señor, el Señor podía ver a Adán y Eva cara a cara. El Edén también era un lugar de redención, porque después que Adán y Eva pecaron, el Señor, recuerden de que les dio a Adán y Eva la provisión de un corderito que representaría a Jesús. Allí en el Edén fue donde se hizo el primer sacrificio, fue
fue enfrente de Jesús que este Adán cogió ese cuchillo y le cortó la cabeza, le cortó el cuello al corderito y pudo darse cuenta lo que significaba la muerte, pudo ver qué es lo que significaba la muerte. Entonces, en el Edén se dio ese primer sacrificio que mostraría la redención. Habíamos hablado, recuerden, de que el lugar santo tiene tres características. Es santo, Dios puede habitar y es un lugar de redención. De manera que el Edén era un lugar apartado, sí, porque Dios hizo la creación de toda la tierra, pero es un lugar especial para el ser humano para que pudiera estar con Dios. Un lugar donde Dios podía estar y era un lugar también de redención. Entonces, el Edén fue ese primer hogar que a nosotros nos brindó el Señor y ese primer hogar que es figura de santuario. Nosotros vamos a volver a tener ese Edén. ¿Saben una cosa, hermanos? Eh, el Señor, cuando nosotros pecamos, hubo tres separaciones. Las separaciones de Dios con el hombre, las separaciones perdón, la separación del hombre con Dios, la separación del hombre con el hombre, recordemos que también el hombre peleó con su mujer, y la separación del hombre con el lugar que Dios le había dado. De manera que el Señor se fue, ya no pudimos verlo cara a cara. De manera que hay problemas en las relaciones interpersonales hombre-hombre desde que existió el pecado. Y también es cierto que cuando el Señor apartó el Edén, lo apartó y lo sacó de la tierra y entonces estaba separado el hombre del Edén. ¿Dónde se encuentra en este momento el Edén? Bueno, yo no sé si ustedes han leído la primera visión del lenguaje y aquí me gustaría como ayer que alguien pudiera ayudarme con algunas citas extra. En la primera visión del lenguaje se ve cómo se muestra cuando existe esa reconciliación entre Adán y Jesús, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús le muestra el Edén y dice el espíritu de profecía que Adán puede ver ese lugar donde él estaba, esos árboles frutales que él cuidaba, o sea, tal cual como estaba su Edén, así se encuentra en el cielo el Edén y el Señor se lo muestra a Adán. Entonces, vamos a alguno que lo encuentre que pueda tener a la mano el espíritu de profecía para dar esas citas. Muy bien. Entonces, este primer lugar es una figura de santuario, hermana, ¿y por qué no le podemos llamar santuario? Porque realmente el santuario lo dio Dios, fue en el desierto con el pueblo de Israel, porque necesitaba el pueblo para poder estar en medio del santuario. Hermanos, ustedes perdónenme, hermano Clever, tengo algo urgente aquí en la casa, tengo algo urgente. ¿Me puede usted permitir unos 5 minutos, por favor? ¿Aló? Muy bien. ¿Por qué el santuario, por qué el Edén también es una figura de santuario, aunque no es santuario propiamente dicho? ¿Qué otro elemento de redención tenemos en el Edén? Bueno, otro elemento de redención importante es que al matarse ese corderito que está en el Edén, el Señor hizo túnicas de pieles y se los colocó a Adán y a Eva. Entonces, fíjense, nosotros leemos en las escrituras, podemos leer en las escrituras en el capítulo 3 de Génesis, vamos a buscarlo aquí rápidamente. Génesis capítulo 3, creo que versículo 21. Sí, 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Queridos amigos, ayer estábamos viendo en las diapositivas cómo el Señor, cómo Adán y Eva se fueron a esconder, cómo se cosieron delantales de higuera. Un delantal solamente cubre la parte de adelante y usted da la vuelta y se le ve la desnudez por la parte de atrás. Nosotros también nos colocamos delantales, sí, nosotros todos nos colocamos delantales.
Nuestros delantales a veces son para mostrarle a los demás nuestra mejor cara, ¿cierto? Mostramos a los demás, mostramos en la iglesia, en nuestros lugares de trabajo, mostramos nuestra mejor cara, lo mejor de nosotros lo mostramos al particular. Pero a veces dentro de nuestra casa, los de nuestra casa pueden conocer lo peor de nosotros. Entonces, a los de nuestra casa mostramos nuestra desnudez, pero a los particulares mostramos la mejor cara. Eso es tener delantales, ¿sí? Cuando conocemos a alguien también le colocamos la mejor cara, pero ellos no conocen la parte de atrás de nuestra desnudez, desnudez desde el punto de vista no físico, desnudez desde el punto de vista de quiénes somos en realidad. Entonces el Señor a nosotros no nos hizo delantales, no nos hizo una túnica solamente para que se viera lo bonito de nosotros. El Señor nos colocó una túnica para transformarnos completamente a nosotros, para que tanto por dentro como por fuera se viera que teníamos la vestidura que Cristo nos dio, la vestidura que Dios nos dio. Esa túnica obviamente se hizo con la piel del animalito que murió. Y ese animalito que es Cristo, la piel de Cristo, la lana de Cristo nos cubrió a Adán y Eva. Es decir, que nosotros tenemos que estar revestidos de Cristo, tenemos que dejarnos colocar porque no somos nosotros quienes nos ponemos esa vestidura. Es Dios quien nos coloca a nosotros esa vestidura. Tenemos que permitir que Cristo nos coloque su túnica, su transformación para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, aquí en el Edén se vio ese primer proceso de salvación, ese primer proceso de redención. Aquí fue donde se dio el primer sacrificio que vendría a hacer ese sacrificio múltiple que todos los días se realizaba en el santuario por motivo de los pecados y otros sacrificios por la expiación. Entonces, aquí tenemos la primera figura de santuario. Muy bien. Vamos con una segunda figura de santuario, el Monte Moriah. ¿Por qué el Monte Moriah? Alrededor del año 2000 antes de Cristo. Resulta que en el Monte Moriah es interesante cómo, fíjense ustedes, si nosotros buscamos en la escritura qué pasó en el Monte Moriah, y entonces allí voy a pedirle a mis hermanos que busquen Génesis capítulo 22. Y dice el capítulo 22 a partir del versículo 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, como buen siervo de Dios, así como nosotros también decimos, heme aquí, ¿cierto? Cuando el Señor nos da una tarea para hacer. Dice, y dijo, toma ahora, me encantan las características que el Señor le dio a Abraham. Dice, tu hijo, Isaac, tu único, a quien amas. Le dio, se lo pidió de cuatro formas diferentes, de cuatro maneras diferentes. No le estaba diciendo solamente toma a tu hijo y pare de contar, no, le estaba despertando la sensibilidad de padre. Tu hijo, tu único, Isaac, ¿era Isaac el único hijo? No, ya había Abraham tenido a Ismael. Pero este Isaac era el hijo de su matrimonio, era el hijo de la promesa, era el hijo especial, era el hijo que había quedado, porque acuérdense que también Ismael se había ido de la presencia de su padre. Entonces era su hijo, su único hijo, Isaac. Isaac, ¿qué significa Isaac? El hijo de mi risa, el hijo de mi risa, a quien amas. De cuatro maneras diferentes el Señor le describió lo que iba a hacer con Isaac y dijo, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo los siervos suyos e Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Fíjense qué interesante, al tercer día, la Biblia tiene números no por casualidad. Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos,
Esperad aquí. ¿Estaba Abraham mintiéndole a los siervos? No le estaba mintiendo. Ahorita hablamos de esto. Esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí. Perdón, se me perdió. Heme aquí. Heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar al hijo. Entonces el ángel de Jehová, me causa curiosidad que no habla, no dice Dios, no dice Jehová, sino el ángel de Jehová. Dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces miren ustedes, este monte Moriah tiene muchos antitipos, es un tipo, perdón, un tipo del antitipo. Es una representación perfecta de lo que sucedió con Jesús. ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba con Abraham? Sucedió que Abraham era un hombre de Dios, estaba acostumbrado a levantar, erigir muchos altares, y donde quiera que Abraham llegaba, erigía un altar y hacía un sacrificio. Y volvió lo que es especial, lo volvió rutinario. De manera que de rutina degollaba corderos, degollaba cordero, y degollaba tantos corderos para el holocausto, degollaba tantos corderos para el sacrificio, que le perdió el sentido a lo que significaba degollar un cordero. Amigos, eso nos pasa a nosotros también. Claro que sí, nos sucede con mucha frecuencia a nosotros. Cada sábado, por ejemplo, es un sábado solemne. Es un momento especial para nosotros tener una coigonía con el Señor, un momento especial con Dios. Y a veces realmente lo hacemos del sábado es una rutina. Cada sábado nos levantamos, nos preparamos, nos vamos para la iglesia porque es como nuestro deber, sentimos que es un deber. Escuchamos palabra, a veces salimos llenos del Espíritu, otras veces salimos como entramos, pero tenemos una rutina para el sábado. ¿Es malo tener hábitos? No, no es malo tener hábitos, no es malo tener rutina, es malo perderle el sentido a lo que hacemos. Eso sí es malo, perder el sentido por el cual usted hace las cosas, no tener conciencia de por qué hace usted A o por qué hace B. Eso sí es malo, porque entonces usted al caer la rutina del hábito, pierde el sentido y la verdad es que nosotros debemos a cada momento estar pensando en el sentido de lo que hacemos. Va usted a orar, entonces, Señor, buenos días, Señor, gracias por este día en el nombre de Jesús, amén. Eso es algo rutinario, eso se pierde el sentido de lo que significa la oración. Entonces, esto le estaba sucediendo a Abraham. Sí, Abraham estaba teniendo una rutina que donde se le había perdido el sentido al sacrificio. Entonces el Señor le quería dar una lección a Abraham. Les confieso que cuando yo era joven, bueno, no es que esté tan cuchita, ¿no? Sino que cuando era recién bautizada, por allá, como a mis 20 años, 19, 20 años, yo decía en mi corazón, yo decía, bueno, porque el Señor es caprichoso, porque el Señor tenía que pedirle el hijo a Abraham. O sea, un capricho, como quien dice, yo quiero saber si yo estoy en primer lugar en tu corazón. Y entonces yo en el momento, cuando estaba recién bautizada, yo no lo comprendía, no lo dimensionaba. Pero en la medida que fue pasando el tiempo y en la medida que estudié santuario, lo dimensioné. Esto no se refiere de un capricho. Este ejemplo está aquí para nuestra salvación, para nuestro aprendizaje. Fíjense ustedes cómo el Señor le pide a Abraham con tantos apelativos cariñosos de su hijo, porque en Isaac se estaba estando representado el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es el Isaac del Señor, el Hijo de la risa del Señor. Jesús, que antes se llamaba obviamente Miguel, el que es como Dios, era el Hijo de la risa de Dios. ¿Quién era Jesús? Era el unigénito de Dios, era el que Dios más amaba.
era el único, el que más amaba, el hijo de su risa, ¿sí? A su hijo, hijo. Piensen ustedes en este momento en sus hijos. Usted quiere al hijo al igual que quiere, por ejemplo, al vecinito, o quiere al hijo al igual que quiere a su sobrinito. Ustedes quieren a sus sobrinos, quieren los hijos que de pronto a los niños, pero el amor que se le tiene a los hijos es diferente. Entonces aquí, he aquí a este Isaac siendo representado en Cristo, o Cristo más bien siendo representado en Isaac. Entonces el Señor le iba a dar una lección de vida a Abraham para que él aprendiera a no hacer las cosas por rutina. Y saben, en el monte Moría se cumple el monte Moría como una figura de santuario, porque allí el Señor se proveyó de un cordero. De hecho, a mí me parece tan espectacular, tan maravilloso. Aquí se conoce el Señor como Jehová o como Yahvé Jireh, Jireh, provisión. El Señor aquí nos demuestra que realmente Él hará provisión de todo lo que a nosotros nos haga falta para la salvación. Entonces el Señor le dice, le dice a Isaac, Jehová Jireh, Jehová proveerá, ¿sí? ¿Se dio la muerte de un cordero? Claro que sí. Ay, hermano, fíjense ustedes, yo creo que Abraham sintió un alivio que le llegó al alma al cuerpo, como cuando uno utiliza esa expresión, llegó el alma al cuerpo. Obviamente eso no es así, es una expresión castiza que quiere decir, uy, sentí un alivio tremendo, me estaba muriendo y sentí un alivio. Cuando el Señor desde el cielo le dijo a Abraham, no toques a tu hijo, no es necesario que lo mates. Pero saben una cosa, que detuvo la muerte de nuestro Señor Jesús, que era como ese cordero sin mancha, sin contaminación que estaba muriendo en la cruz. No hubo nada que lo detuviera. Entonces aquí en el monte Moriah el Señor estuvo presente. Claro que sí, el Señor estuvo presente. En el monte Moriah hubo una provisión para nuestra salvación. Sí, hubo una provisión para nuestra salvación. ¿Saben una cosa, hermanos? En el monte, bueno, el hecho de que Abraham haya pasado 3 días de peregrinación hasta llegar al monte Moriah, eso también es representación de los 3 años que Jesús estuvo peregrinando en su ministerio hasta finalmente encontrar la muerte. ¿Sí? 3 años desde que Jesús en el cielo fue llamado por su Padre. He aquí mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia, según lo muestra los evangelios en el momento del bautismo del Señor. Entonces, el Señor aquí, el monte Moría pudo contener al Señor, el monte Moría se pudo ver la salvación, se pudo ver a Dios como la provisión. Hermanos, sí es curioso que en el monte Moría fue el lugar que escogió el Señor también para colocar su arca, el arca de la alianza. Allí cuando se construyó el primer templo, que fue el templo de Salomón, justo en la piedra de Morías, justo en la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, en ese lugar, ahí fue donde estaba el lugar santísimo del templo de Salomón y allí se colocó el arca de la alianza. Entonces, un lugar santo que contenía el Señor, porque el arca de la alianza era una representación del trono de Dios en el lugar santísimo y allí reposaba la presencia del Señor. ¿Sí? Bueno, muy bien. Otro lugar, figura de santuario, fue el monte Oreb. El monte Oreb. El monte Oreb, alrededor del año 1500, alrededor de 1500 antes de Cristo, fue que, fue que Moisés fue llamado para sacar a ese pueblo de Israel de Egipto. Ellos salieron de Egipto. Y dice la Biblia que a las 7 semanas, es decir, a los 50 días, llegaron al monte Oreb. ¿Qué cosas importantes vivió el pueblo de Israel en el monte Oreb? Bueno, eh, pasaron varias cosas importantes. Para empezar, fue en el mismo monte Oreb, también llamado monte Oreb, monte Sinaí, en el Sinaí, que el Señor, para empezar, antes que el Señor sacara el pueblo de Egipto,
Allí fue donde se encontró con Moisés, con Moisés. Allí fue cuando le dijo a Moisés, Moisés, quita tu calzado, que el lugar que pisas santo es. Se le llamaba, de hecho, en el pasado los madianitas lo llamaban el monte de Dios. ¿Qué cosas importantes pasaron allí en Horeb? Recordemos que allí en Horeb también en algún momento el pueblo tuvo sed y el Señor le dijo, perdón, le dijo a Moisés que tocara la peña, la tocara. Y ese toque de la peña iba a representar la muerte de Jesús y cómo de Jesús iba a brotar aguas, ríos de agua viva. Y allí en ese momento en el monte Horeb, el Señor Moisés toca la peña. Hermanos, ¿quién es la peña? ¿Quién es la peña? Nosotros sabemos que Primera de Corintios 10 nos dice que la roca es Jesús, que la roca que lo seguía era Jesús. Entonces, también en el monte Horeb se da que cuando ellos a los 50 días llegan al monte Horeb, habían truenos, relámpagos, ¿cierto? En ese monte Horeb. Y Moisés sube al monte Horeb. Y allí en ese monte el Señor con su dedo le da los 10 mandamientos. El Señor escribió con su dedo los 10 mandamientos. ¿Qué Señor? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien con su dedo escribió los 10 mandamientos. Hermana, ¿cómo así? Yo nunca he escuchado eso. Muéstreme en la Biblia donde dice que el dedo del Espíritu Santo es el que escribió los 10 mandamientos. Bueno, vamos a buscarlo en la Biblia, queridos hermanos, que sea la Biblia quien lo diga, ¿cierto que sí? Bueno, vámonos para Mateo. En Mateo se nos muestra cuál fue ese dedo de Dios que escribió las escrituras. Entonces, permíteme, yo lo busco un momento en mi Biblia para leérselo. Si algún hermano tiene la referencia antes para no perder tiempo, también se le agradece. ¿Sí? Bueno, 20 dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero este mismo versículo está en otro lugar diciendo que, hablando de que si por el dedo del Espíritu. En este punto aquí en este punto quiero pedirle a algún hermano que me pueda colaborar con esa cita para no perder mucho tiempo, que habla acerca de que cuando Jesús echaba demonios, decía que por el dedo de Dios echó fuera demonios y en otra parte habló que por el dedo del Espíritu. Entonces ahí se nota la correlación directa entre el dedo del Espíritu Santo y el dedo de Dios. Y la Biblia dice que los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Si no hay algún hermano que lo coloque en el chat, entonces me comprometo mañana a traerles esta cita. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, siguiendo con la charla, en el monte Horeb es una figura de santuario porque el monte Horeb contenía a Dios. Hermanos, quiero que recordemos que en este monte Horeb el Señor hablaba, dice la Biblia que el Señor hablaba cara a cara con Moisés como si fuera su amigo, cara a cara con Moisés como si fuera su amigo, como su amigo. Y entonces el Señor le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Y el Señor le dijo a Moisés o sea, Moisés solamente pudo verle la espalda a Dios. Y a pesar de que le vio la espalda a Dios, quedó tan impregnado de su gloria que cuando bajó Moisés del monte, le iluminaba la cara, se le iluminó la cara, la segunda oportunidad que trajo las tablas de piedra.
se le iluminó la cara. Y entonces las personas tenían miedo de verle a la cara. Y tuvo que colocarse Moisés un manto para que no se pudiera ver su rostro. Entonces este monte Oreb contenía al Señor, sí, de hecho se le llamaba el monte de Dios. Allí también en ese monte le habló Dios directamente al pueblo. Le dio los 10 mandamientos al pueblo. El pueblo escuchó la voz de Dios, lo escuchó audible. Y fue tan temerario ese momento para los hijos de Dios que los hijos de Dios le dieron a Moisés, Moisés, dile al Señor que te hable a ti y nosotros obedeceremos. O sea, así era el temor de los hijos de Dios, así era el temor de los hijos de Israel, que ellos no querían que el Señor les hablara porque les producía una sensación extraña en sus cuerpos escuchar la voz de Dios. Y ellos preferían que el Señor le hablara a Moisés en vez de a ellos porque ellos no podían resistir esa voz. Entonces aquí en el Monte Orel el Señor se presentó en parte de su gloria, el Señor habló aquí en este Monte Oreb. En el Monte Oreb se muestra la misma figura que aparece allá en Apocalipsis cuando dice que se mostraron rayos y truenos y centellas y hubo relámpagos. O sea, esa misma figura de cuando habla el Señor, esa misma figura se muestra en el Monte Oreb. En el monte Oreb hubo redención, claro que sí, hubo redención. En el monte Oreb se dieron los 10 mandamientos, en el monte Oreb también se produjo lo de la roca, Jesús como nuestra roca. Jesús, esa muerte de Jesús está representado en el golpecito a la roca. Bueno, también se dieron los 10 mandamientos. ¿Qué otro lugar podemos considerarlo figura de santuario? La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, según la Biblia y el espíritu de profecía, es la esposa de ese cordero. Es la esposa del cordero. Hermana, no tiene sentido decir que la Nueva Jerusalén es la esposa del cordero. Bueno, hermanos, lo cierto es que tiene sentido desde el punto de vista de que cuando Jesús murió, reconcilió al hombre con Dios. Primera de Corintios nos habla, Segunda de Corintios nos habla del ministerio de la reconciliación de Jesús, su ministerio de la reconciliación. Pero esa reconciliación no solamente fue hombre con Dios, fue hombre con hombre. Todo el ministerio de Jesús en esos 3 años en que pasó hablándole a sus discípulos, en que se pasó hablándole a los demás, fue hablando de rescatar el amor que la gente debía tenerle a Dios y el amor que debía sentir por su prójimo. Él restableció el verdadero cariño que le debemos tener a nuestro prójimo. Pero ¿saben algo, hermano? Eh, faltaba, eh, faltaba el restablecimiento de el hombre con el lugar que Dios le había preparado para que pudiera habitar. Entonces, cuando Jesús sube al cielo, se constituyó en sumo sacerdote. Cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y se dio en la purificación del santuario, dice Daniel 7, del 9 al 14, que cuando Jesús, mejor dicho, cuando ya se finalizó el santuario, Jesús le dieron gloria, poder y reino. Y dice también Apocalipsis 19 que cuando el Señor ya terminó el juicio, que se quemó a la gran ramera, el Señor recibió una vestidura que decía, tenía una insignia que decía, Rey de Reyes, Señor de Señores. El reino, el Señor lo tomará después que finalice el juicio investigador. E inmediatamente termine el juicio, se le dará, él estará en las bodas porque se casará con la santa ciudad, se casará con ese lugar especial que el Señor le dio a Jesús, donde instaurará la sede de su trono, la sede de su reino, que es la Nueva Jerusalén. Hermana, ¿dónde dice la Biblia acerca de que la Nueva Jerusalén es la esposa? Bueno, vamos a buscarlo en la Biblia. En la Biblia se encuentra en Apocalipsis. Esto está largo, vamos a buscarlo aquí.
Y yo, Juan, Apocalipsis 21:2, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermana, pero esto aquí no necesariamente muestra que la nueva Jerusalén sea la esposa de Jesús. Bueno, entonces para que nosotros lo podamos ver más vívidamente, vayamos al espíritu de profecía, vayamos a vamos al conflicto de los siglos, capítulo 25, para poder verlo. Entonces le voy a presentar pantalla. Perdónenme un momento. Ya les presento pantalla, el lugar donde esto se encuentra. Permítame un segundito, por favor. Voy a leerles esta porción. Me gustaría leerles esta porción que se encuentra en el conflicto de los siglos, capítulo llamado Jesucristo nuestro abogado. Es el capítulo 25. Exactamente la página 422, párrafo 1. Dice de la siguiente manera, párrafo 2. Voy a leer a partir de la venida del esposo, a partir de aquí donde tengo mi cursor. La venida del esposo presentada aquí, o sea, la venida de Cristo presentada aquí, se verifica antes de la boda. Está hablando de la parábola de las 10 vírgenes. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. ¡Wow! La boda representa que Cristo tomó las vestiduras de rey. La santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo a San Juan, ven acá, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén descendiendo del cielo de Dios. Está en Apocalipsis 21, 9, 10. Salta pues a la vista que la esposa representa la santa ciudad y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Si son los invitados, no pueden también representar a la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio, la gloria y el reino, lo que habíamos hablado, Daniel 7:14. También recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como rey de reyes y señor de señores, Apocalipsis 19, para redimir a los suyos que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en su reino para participar de la cena de las bodas del Cordero. Ay, hermana, eso se ve muy bonito, pero ¿en qué parte dice que eso es en el juicio investigador? Bueno, sigamos leyendo para que ustedes lo puedan ver. Aquí dice, la proclamación aquí viene el esposo en el verano de 1844 indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado vino el esposo. Miren ustedes esto importante, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo. O sea, eso de llegó el esposo y las vírgenes entraron con él, se dio en el cielo. No iban a asistir en persona a las bodas. Perdón, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo mientras que ellas están en la tierra. Las vírgenes estaban en la tierra, las bodas se celebraban en el cielo. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas, pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras está en la presencia de Dios. En este sentido, es en el que se dice que ellos van con él a las bodas. Les invito, amigos, que podamos leer este capítulo
el capítulo 25 del conflicto de los siglos, especialmente detenernos en la página 422, párrafo 2 y 423, párrafo 1. Da mucha luz acerca de la obra que el Señor Jesús está haciendo en este momento para nosotros en el cielo. Pero está más que claro que la Nueva Jerusalén es esa esposa, esa figura de esposa del Cordero. A nosotros en la iglesia nos acostumbran a decir, la esposa es la iglesia, la esposa es la iglesia. Hermanos, no es que esté mal en un sentido figurado, en un sentido no literal, la esposa es la iglesia. Pero si estamos hablando en el cumplimiento profético perfecto de la parábola, la esposa es la nueva Jerusalén. Y tiene eso sentido desde el punto de vista de que cuando Cristo murió, pues recuperó también, vamos a colocar aquí compartir pantalla, cuando Cristo murió, también lo que nos hizo reconciliarnos fue con nuestra habitación, la habitación que el Señor había preparado para nosotros. Esto es importante, claro que sí, hermanos, también en Juan 14 encontramos lo que el Señor les prometió, fue una promesa que el Señor le dio a los discípulos. El Señor muestra ahí en Juan 14 que era importante que él preparara lugar. Fíjense ustedes la importancia de tener usted un lugar, una habitación, un lugar donde usted pueda decir, esta es mi casa, este es mi espacio. Hermano, si usted en este momento vive en arriendo, si usted no tiene su propia casa, no se preocupe, nosotros no estamos haciendo nidos para quedarnos en esta tierra. Los nidos los estamos haciendo para poder llegar al cielo. Entonces, Juan 14 dice, fíjense ustedes, dice, en la Juan 14:2, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren lo importante de tener un lugar. El Señor antes de poner a Adán y Eva en la tierra, no hizo la tierra después de poner a Adán, fue a lo contrario, hizo un nido, hizo un lugar especial para poder tener a Adán y a Eva. Entonces, si tú estás casado, gloria a Dios, pero si tú no estás casado y me estás escuchando, fíjate lo importante que es hacer un nido, que es preparar un ambiente, un lugar para que puedas habitar con tu esposa, para poder formar una familia con tus hijos. Eso de tener un hogar, eso da sentido de pertenencia, le da sentido inclusive a la identidad, quién eres tú. Así es que eso es importante y el Señor, como sabe que es importante, la promesa que le dio a los discípulos y que está aquí en el capítulo 14 de Juan, dijo, yo voy a preparar un lugar. Entonces la Nueva Jerusalén es el trono de Dios, el trono, la sede del trono de Dios, la capital de su reino. Cuando Él reciba el reino, recibirá el reino finalizado, el juicio investigador, cuando ya deje de interceder por nosotros en el lugar santísimo. Recibirá la Nueva Jerusalén y de la Nueva Jerusalén vendrá hasta la tierra. La capital del reino del universo quedará en la tierra, ahí estará el trono de nuestro Dios. Entonces esta es la figura de santuario. Muy bien. Hablemos del santuario propiamente dicho. Hermanos, sin embargo, les cuento que son las 6:09 de la mañana. Creo que este tema va a quedar para el próximo sábado, el tema de la historia del santuario. O no sé si tengan ustedes media horita más, lo que ustedes digan, no sé, coloquen en el chat si lo dejamos hasta aquí o coloquen en el chat si nos vamos hasta el próximo sábado que hablemos un poquito de este tema, lo que ustedes digan. A ver, bueno, entonces, tenemos aquí el santuario propiamente dicho. Este santuario fue conocido como el tabernáculo de Moisés. De hecho, usted coloca en el Wikipedia, hace una investigación por Google y coloca santuario y le aparecen y que santuarios de animales, ¿sí? Entonces usted coloca tabernáculo de Moisés y ya lo dirigen directamente al santuario del Señor. ¿Qué características tenía el santuario? Bueno, Éxodo 25 del 8 al 9 dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
El diseñador del tabernáculo no fue Moisés, a pesar de que se le llamó tabernáculo de Moisés. El diseñador del santuario fue Dios, fue Dios. Fíjate que él dice aquí conforme a todo lo que yo te muestre. ¿Era necesario que el diseñador fuera Dios? Claro, porque el diseño del santuario de la tierra era una réplica del santuario del cielo. Recordemos esa cita que encontramos en Apocalipsis, perdón, que encontramos en Hebreos 9:24, que dice que, que Jesús no entró en un santuario hecho de mano, figura del verdadero. Es decir, que el verdadero está en el cielo y el de aquí de la tierra hecho de mano era figura del cielo. Entonces era necesario que el diseñador fuera Dios, no fue Moisés, a pesar de que el santuario se le conoció como tabernáculo de Moisés. Muy bien, era figura del verdadero, justo aquí, Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El diseño, el estilo era portátil, móvil. Esta cita es supremamente importante, hermanos, que la tengamos en cuenta. Segunda de Samuel 7, del 4 al 6, nos dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, el profeta Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Interesante. Es decir, el diseño perfecto que Dios le dio a los hombres de tabernáculo se lo dio a Moisés. Ese fue el diseño perfecto. Ya los cambios, las modificaciones, realmente el Señor las permitió, pero no era una representación de su santuario celestial. Por eso cuando nosotros estudiamos sobre santuario, estudiamos principalmente el modelo que Dios le dio a Moisés. Ese fue el verdadero santuario. Aquí está representada verdaderamente la salvación. Ya los templos son diferentes. Hablemos un poquito de los templos. Bueno, recordemos una vez más que se cumplen tres condiciones, perdón, para estos lugares santos. La primera condición era que era un lugar apartado, santo, kadosh. La segunda, un lugar donde Dios podía habitar. Y la tercera, un lugar de redención. La hermana Migdalia dice que no se está viendo la diapositiva. ¿Ustedes, hermanos, están viendo la diapositiva? Hermano, hermanita Migdalia, ahí en ese caso no sé ni qué decirle. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora sí hablemos del santuario. El santuario propiamente dicho se dio entre el año 1500 y 1400 antes de Cristo. Coloco esta franja de tiempo porque no sabemos con exactitud en qué tiempo. El Señor le dijo a Ellen White que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto habían pasado 15 siglos. 15 siglos es el año 1500 antes de Cristo. Y se estima que aproximadamente 3 años y medio después de estar ellos en el desierto fue que Dios le dio el santuario al pueblo de Israel. Pero eso es una cosa que se estime, no es una cosa que esté eh, cronológicamente, o sea, no es una cronología exacta que encontramos en las escrituras. Entonces, por eso coloqué este rango de tiempo, pero es más hacia el 1500, ¿cierto? Más hacia el 1500, 1490 y pico, específicamente, pero más o menos en ese año se dio el santuario. Bueno, ¿qué sucedió, queridos amigos? Fíjense, vamos a leer cuándo se acabó el santuario. Queridos amigos, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Jueces, el libro de Jueces, perdón, el libro de, qué pena con ustedes. Sí, el libro de Samuel, ¿sí? El libro de Samuel. En el libro de Samuel se ve algo interesante. El libro de Samuel tiene un error de transliteración. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que Ana, la esposa de Elcana, la madre de Samuel, dice la Biblia que ella llegaba al templo a orar y a pedirle a Dios por ese hijo, porque Penina, la otra esposa de su marido,
la atacaba muy feo por causa de que ya no tenía hijos. Bueno, aquí hay que hacer una anotación. Hermana, ¿cómo así que el Cana tenía otra esposa? Bueno, era Dios en su misericordia, no quería que las personas se quedaran sin su heredad. Miren la importancia del lugar, la heredad, la importancia de un lugar. Y entonces el Señor estableció que un hombre cuando no podía tener hijos, cuando tenía muchos años con su mujer y su mujer fuera estéril, el hombre se podía casar. Eso está dentro de las leyes que le dio a Moisés. Y entonces, y estaba contemplado dentro de las leyes civiles. De manera que el Cana se casó con Perina para que ella le pudiera dar hijos y tenía hijos, pero él amaba, era Ana. Esa era su primera esposa, él la amaba a Ana. Y Ana no podía darle hijos. Entonces dice Samuel que Ana, bueno, aquí por ejemplo, Samuel 1:2 me dice, y tenía él dos mujeres, hablando del Cana. El nombre de una Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces, y todos los años, estoy leyendo primera de Samuel 1:3, dice, y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba a pedir a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus concubinas, cada uno su parte del sacrificio. Pero Ana daba una parte escogida, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Vamos a leer un poquito más allá el versículo 7. Permítame un momentico, hermanos. El versículo 7 dice, así hacía, perdón, versículo 7, 1:7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor yo que 10 hijos? Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Hermanos, esto es un error de transliteración, porque en el tiempo del Cana, en el tiempo del profeta, del sumo sacerdote Elí, en el tiempo de Ana, no existía templo, existía santuario. El primer templo que se construyó fue el templo de Salomón. Por lo tanto, aquí no había templo, había santuario. Y Ana se encontró con Elí, estando Elí fuera del santuario. Aquí dice que estaba sentado en una silla junto al pilar de un pilar del templo. Las mujeres no entraban dentro del santuario, las mujeres quedaban afuera. El hombre presentaba las ofrendas por ejemplo, de pecados por él y por su casa. Las mujeres no ingresaban. Las mujeres empezaron a ingresar fue en el templo de del templo de Salomón. Pero en el templo de Jehová las mujeres quedaban fuera y el hombre se presentaba por ellas. ¿Sí? Entonces dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró amargamente. E hizo votos diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, y estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Bueno, sabemos qué sucedió allí, que él le dijo, digiere tu vino y todo lo demás. Entonces, fíjense, dice la palabra del Señor en el versículo 1:22, cuando después que Ana tuvo a el Señor le concedió los deseos de su corazón y tuvo un hijo al cual llamó Samuel. Miren lo que sucedió, dice, pero Ana no subió, 1:22, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. ¿Sí? El 24 dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino.
y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y el 26, y ella dijo: "Oh, Señor Dios mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por eso por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová", y adoró allí a Jehová. ¿Dónde se encontraba el santuario? El santuario se encontraba en la ciudad de Silo. Es decir, santuario existió en el tiempo de Moisés. Santuario existió cuando ellos atravesaron el Jordán y llegaron a la tierra prometida. Santuario existió en la tierra prometida y el santuario se quedó en la ciudad de Silo. Santuario habían sumos sacerdotes, siempre hubo una línea de sumos sacerdotes de la tribu del clan, de la tribu de Leví, del clan de Aarón, eran los sumos sacerdotes. El resto también eran sacerdotes de la tribu de Leví, pero no necesariamente del clan de Aarón, que también oficiaban en el santuario, pero los sumos sacerdotes eran del clan de Aarón. Y dése cuenta cómo eh, aquí esta mujer iba a dedicar a un hijo, lo iba a dedicar al templo. Hay historiadores que dicen que Elcana, el papá de Samuel, no era levita, porque dice que era efratita, la Biblia dice que era de Efraín, pero nosotros sabemos que era levita, sino que hubo levitas que se distribuyeron por todo Israel y este levita, Elcana, este descendiente de Leví, vivía en los territorios que correspondían a Efraín, por eso se le conocía como efratita, pero él era descendiente de levita. Entonces, Samuel era también levita. Samuel era levita. ¿Qué sucedió, queridos hermanos? Nosotros sabemos que Eli tenía dos hijos malvados. Migdalia dice que cuál es la diferencia entre templo y santuario. Principalmente santuario fue lo que Dios estableció, le dio a Moisés, fue el diseño original que Dios le dio a Moisés, era un diseño móvil, tiendas, cortinas, pero ya el templo ya era de piedra, no era móvil, era permanente y Dios dio fue santuario, no dio templo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estábamos hablando de que Eli, el sumo sacerdote, que era familiar de Aarón, era descendiente de Aarón, tenía dos hijos completamente malvados, malvados. Estos administradores de las cosas de Dios se robaban parte de las ofrendas que presentaban los hijos de Israel. Los hijos de Israel presentaban sus ofrendas de expiación y ellos en vez de coger esa grasa, ese cordero y quemarlo, cogían era la carne de ese cordero y se la llevaban. Qué cosa tan terrible. Los sacerdotes podían coger la carne de las ofrendas, sí, pero no de todo tipo de ofrenda. El Señor en Levíticos del 4 al 7, capítulo perdón, del 1 al 4, estableció cómo era el sistema de las ofrendas y de qué ofrendas ellos podían coger la espaldilla o podían colocar otras partes nobles, pero no de las ofrendas que eran presentadas por sacrificio de pecado. Entonces estos hombres colocaban mientras se quemaba o antes de quemarse cogían la carne, ¿sí? Estos hombres malvados también, bueno, cuando el israelita quería decir, no señor, no va a tomar usted de la carne, primero queme la grosura y después tome la carne. Ellos decían, entonces el siervo de los sacerdotes decía, no señor, el Señor ha mandado así o no presentas tu ofrenda. O sea, tómalo o déjalo. Era un robo prácticamente a mano armada, era un robo de frente. No tenían ni siquiera escrúpulos para robar hacia el Señor y de paso a las personas de esa forma. Entonces, el Señor eh, resulta de que los tenía en la mira, tenía en la mira a los dos hijos de Eli. También dice la escritura que ellos se acostaban con las mujeres en el santuario, allí,
En ese lugar se acostaban con las viudas, con las mujeres que iban a adorar. Imagínense ustedes, imagínense ustedes que estos hijos de Leví, estos candidatos para ser sumo sacerdote, cualquiera de los dos, porque muerto Leví, alguno de los dos tenía que ser sumo sacerdote. Qué cosa tan terrible. Imagínense ustedes que un pastor, un administrador de la obra de Dios, usted con el corazón afligido por X, por Y motivo de su esposo o viudo o viuda, perdón, o de esta manera llegue allá y y el pastor enamorándola a usted y acostándose con toda cuanto pueda, toda sería una cosa terrible. Y no importándole y oficiando y predicando y normal, todo normal. Así en esta condición estaban los hijos de Eli. Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor estaba dispuesto a deponer a los hijos de Eli. Cometieron ellos un error muy grave por causa de la condición espiritual que tenía los hijos de Eli y que tenía también el pueblo de Dios. Permitió el Señor que los filisteos le hicieran guerra al pueblo de Dios. Fíjense ustedes, vámonos para el capítulo 4 de ahí de Primera de Samuel. Capítulo 4, versículo 2 dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando el pueblo de Israel tenía una buena condición espiritual, el pueblo de Israel ganaba las batallas, pero cuando el pueblo de Israel estaba mal espiritualmente, el pueblo de Israel perdía las batallas. ¿Sí? Miren qué dice la lectura. Capítulo 4, versículo 3 de Primera de Samuel. Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, por qué nos ha hecho hoy Jehová delante de por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Hermanos, aquí hay una enseñanza para nosotros, aprovechando este tema. Queridos hermanos, en la iglesia, en los concilios, no, en las juntas de iglesia, levanten la mano, vamos a un espacio interactivo. Levanten la mano, amigos, quienes pertenecen aquí a la junta de iglesia, quienes pertenecen a sus iglesias y pertenecen a sus juntas de iglesia. A ver, ¿quién? Hermano Clever o hermano Jaime, hermana Laurita, ¿quién pertenece aquí quién pertenece a la junta de iglesia? ¿Hay alguno aquí? Ah, Edwin. Muy bien, Edwin pertenece a la junta de iglesia. Hermano Ramiro, hermano Heriberto, hermana Delia. Muy bien, hermana Delia. ¿Quién más? ¿Quién pertenece aquí a junta de iglesia? ¿Quién es director de escuela sabática, de ministerios personales? Bueno, tenemos dos. Muy bien. A hermana Alba Núñez, tenemos tres. Muy bien. Bueno, hermana Delia, hermano Edwin, hermana Alba, un mensaje especialmente para ustedes. Aquí en este lugar encontramos a un grupo de ancianos, es decir, los ancianos eran los administradores civiles del pueblo. Los levitas eran los administradores espirituales, más los ancianos de la ciudad eran entidades civiles, ayudaban a resolver problemas dentro del pueblo. Dentro del grupo de ancianos habían jueces que ayudaban allí, como lo estableció eh, Moisés, que recibió la recomendación de su suegro Jetro de que ubicara a jueces en el pueblo de Israel para que lo ayudara con los problemas. Entonces, estos ancianos estaban ahí para resolver dificultades. Entonces, ustedes que pertenecen a la junta de iglesia, ustedes son quienes matan el piojo, como dice uno en la costa. Ustedes son quienes se encargan de resolver esas situaciones que se presentan en las iglesias. Entonces, fíjense, aquí hay una manera de resolver de forma equivocada un problema. Dice un anciano, bueno amigos, recordemos que en el pasado el pueblo de Israel peleó con el arca de Jehová antes de que cayera Jericó. Jehová nos ha herido. Entonces traigamos el arca de la alianza para pelear contra los filisteos y tendremos la victoria. ¿Quién vota? Y todos levantan la mano. Ah, y todos levantan la mano. Se convierte la junta de iglesia en democracia, pero no en teocracia.
En la junta de iglesia no deberían tomarse decisiones por voto de lo que yo pienso, opino. Primero tiene uno que referirse a la palabra de Dios. ¿Qué opina Dios? ¿Qué quiere Dios? Y que alguien después de leer su escritura o después de leer el espíritu de profecía, entonces los demás conocen y ahí sí tomemos un voto. Yo recuerdo en una iglesia donde yo estaba que tomaron un voto, decían, aquí ninguno es vegetariano, decían ellos. Aquí ninguno era vegetariano, yo en esa época tampoco lo era, ahora sí. Entonces, como ninguno es vegetariano, tomemos el voto de que vendamos la empanada, las empanadas que venden los conquistadores, los aventureros para ¿cómo se llama esto? Para recoger fondos, las cooperativas que le llaman, para recoger fondos y sus campamentos. Tomemos el voto de que sea ¿cómo se llama? Empanadas de carne o de pollo, porque eso de hacer empanadas vegetarianas es muy complicado y la gente no las compra. Entonces, para que las compre, tomemos el voto de que sea normal. Sí, yo voto, yo voto, yo voto. ¡Wow! Increíble que sea de esa manera. Como iglesia, están tomando ese tipo de votos. Ese voto finalmente se echó hacia atrás. Eso no prosperó, gracias a Dios. Pero fíjense ustedes cómo hemos llegado al punto de opinar por encima de lo que Dios estableció. Esto sucedió aquí en esta situación. Los ancianos tomaron un voto de iglesia. Ese voto para el pueblo de Israel era traigamos el arca de la alianza a combatir. ¿El Señor estaba aprobando ese voto? No. Recordemos que en la época de Jericó fue el mismo Señor quien le dijo a Josué que llevaran el arca de la alianza y la llevaban de una manera especial porque el Señor iba a hacer algo especial, porque eso tenía una representación para nosotros. ¿Sí? Estaba el momento de lo que sucedió con Jericó es un antitipo del juicio, del juicio, un antitipo. Por eso era necesario el arca de la alianza en ese lugar. Pero estas figuritas, vamos a llevar el arca de la alianza. Y se llevaron el arca de la alianza para el combate. La mandaron a traer de Silo. Si buscamos el capítulo 5 de Samuel, vámonos ahora para el 5. Miren lo que pasó, 5:11. Dice, perdón, perdón, 4. Me confundí. Capítulo 4, 4:11. Dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. ¿Qué pasó con ese arca de la alianza que era el mueble más importante que tenían que tenía el santuario? Se la llevaron para Filistea. Usted lo puede leer en el capítulo 6. No lo vamos a leer en este momento, 5 y 6. Se lo llevaron para Filistea y eh, allá empezaron empezó a tener varias muertes. El hecho de que un mueble santo del Señor estuviera en lugar pagano, eso generó muchas muertes, generó pestes, una peste de unos bubus, de unos tumores y unos ratones que llegaron al pueblo y estaban matando al pueblo de Filistea. Pasó de ciudad en ciudad, primero a Asdod, después se lo llevaron a Ecrón, después se lo llevaron a Gat, el arca de la alianza, hasta que finalmente tomaron la decisión, no, este arco tenemos que devolverla. No puede quedarse aquí en Filistea porque nos va a acabar con todos nosotros. Devolvieron el arca de la alianza. Ellos dijeron, bueno, vamos a devolverla con unas ofrendas. Vamos a entregar aquí unos ratones y unas formas de tumores en oro y colocamos el arca de la alianza en dos vacas que tienen terneros. Si las vacas regresan a buscar sus terneros, sabemos que esto no procedió de Dios, pero si las vacas van derechito para el pueblo de Israel, sabemos que esto viene de Dios. Y así lo hicieron y las vacas fueron derechito, los terneros
le quitaron a los terneros después de 3 y ellos no le prestaron atención a ternero ni a nada. Esas vacas iban derecho porque las guiaba el Señor. Y llegaron hasta la población de Bet-Semes. Bet-Semes. Y ahí en la población de Bet-Semes es interesante, interesante, que dice la Biblia que el arca de Dios se colocó en una piedra, el arca, y fue cubierta. Pero los de Bet-Semes, teniendo picazón de lo que estaba allí, porque ya no había, es interesante que no la mandaron a llevar a Silo, donde se supone estaba todavía el santuario. No la llevaron a Silo, sino que se quedó en esa piedra en Bet-Semes. Y los de Bet-Semes les dio curiosidad. Y entonces empezaron de grupitos en grupitos. Dice que hubo una mortandad de 50.000 personas. Ustedes saben que 50.000 personas es todo, es todo lo que le cabe al estadio metropolitano en Barranquilla cuando hay partido de fútbol. O todo lo que le cabe a la población de un pueblo pequeño, 50.000 personas. 50.000 personas es la cantidad no sé, de ciudadanos, mujeres en una población o ciudadanos hombres de una población. 50.000 personas es todo un pueblo. Es decir, el Arca de la Alianza mató más personas en Bet-Semes de la que mató allá en Filistea. ¿Por qué mató el Señor? ¿Por qué permitió la muerte de 50.000 personas? Resulta que se iban presentando, abrieron la tapa del Arca de la Alianza y empezaron por curiosidad a mirar. 50.000 personas no pueden ver al mismo tiempo dentro del arca. Entonces, iban por grupitos, digo yo, porque, ay, mira, no me pasó nada, lero, lero, no me morí. Y después llegaba otro grupito, ay, sí, mira, ay, qué cosa tan preciosa el arca de Dios, y el otro grupito, y el otro grupito. Hasta que finalmente 50.000 personas se murieron ese día, se murieron al día siguiente, amanecieron muertas por mirar en el arca de la alianza. Resulta que cuando hubo esa gran mortandad en Bet-Semes, ellos tuvieron miedo, ellos cogieron miedo del arca de la alianza, mucho miedo, mucho temor. Entonces dice la escritura que el arca de la alianza pasó a la casa de un hombre, pasó a la casa de un hombre. Pregunta, ¿por qué el arca de la alianza no pasó al santuario que se supone se quedó en Silo? Interesante, ¿verdad? Se cree que los filisteos no solamente tomaron el arca de la alianza, sino los filisteos exterminaron el santuario que estaba en Silo. Es decir, el santuario se acabó en la época de la guerra con los filisteos. ¿Por qué? Porque el arca de la alianza pasó de casa en casa. Primero se la llevaron a la casa de Aminadab, sí. Y en Aminadab duró 20 años en la casa de Aminadab. 20 años. Porque en una casa de un hombre, el hombre construyó una tienda y ahí puso el arca de la alianza. Porque no había santuario, porque se había acabado el santuario. Después, en la época de David, es decir, unos años después, David cogió ese arca de la alianza y la trajo de allá de la casa de Aminadab para llevarla. Él construyó una tienda especial para colocar allí el arca de la alianza y venía danzando. Ese fue el momento donde venía danzando el arca de la alianza en la parte de atrás. Y entonces se iba a caer, venía en una carreta y se iba a caer y vino Usa, chum, y le puso la mano, hijo de Aminadab, le puso la mano y se murió Usa. Por eso ese lugar se llama Pérez Susa, Pérez Susa, pereció Usa. Entonces, David, al ver que pereció un hijo de Dios por medio de acomodar la arca de la alianza, tuvo miedo, tuvo temor. Y David dijo, no, Señor, yo no quiero que esto genere mortandad aquí en Jerusalén. Vamos a hacer una cosa, llevémoslo para la casa de Obed Edom. Y se lo llevaron para la casa de Obed Edom y estuvo allí el arca otros 3 meses. No había santuario, ya no existía la casa de Dios, porque los filisteos, aunque no lo registra la Biblia, la historia sí lo registra, los filisteos acabaron con el santuario. Hermanos, hay una serie, yo sé que más de uno aquí ve esas series, las que se llaman, unas series brasileras unas series brasileras que muestran
historias del pueblo de Dios. Hay una serie nueva que se llama Reyes. Yo de vez en cuando me la veo, aparece en un sitio web que se llama seriesbíblicas.net. Ahí aparece la serie Reyes. Esa serie me ha gustado porque está muy pegada a lo que realmente sucedió. Muestran, por ejemplo, a Ana cómo llora en la parte de afuera del santuario. No es del templo, sino el santuario. Muestran cómo los filisteos llegaron y acabaron con el santuario. Eso fue lo que realmente sucedió. Muy bien, se acabó el santuario, el arca de la alianza iba de un lugar para otro. David quería construir el santuario a Dios, pero el Señor le dijo a David, no, David, porque tus manos están llenas de sangre. No vas a ser tú quien me construya un templo, porque David decía, todos los otros pueblos tienen templo para sus dioses y nosotros tenemos aquí el Dios verdadero y no tiene templo. Pero el Señor le hizo conocer a David, fíjense ustedes que ya lo habíamos leído en segunda de Samuel, le hizo conocer a David, voy a regresarme para que lo podamos leer. Le hizo conocer a David, segunda de Samuel 7, 4, 6, que él ciertamente no ha habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que ha andado en tiendas y en tabernáculos. Es decir, no era a propósito de Dios que se construyera el templo, pero insistía tanto David, ay Señor, ¿cómo vas a morar tú? O sea, somos un pueblo, ya somos una nación. Ya nosotros queremos que tú estés con nosotros y tú eres el Dios verdadero. ¿Cómo no te vamos a construir un templo? Las otras naciones tienen templo para sus dioses. Entonces el Señor lo permitió, pero no lo construyó David, lo construyó Salomón en el año 957 antes de Cristo. Un templo majestuoso como ningún otro templo fue erigido antes, ni en Israel ni fuera de Israel. O sea, un templo que todos los habitantes de alrededor tuvieron que ver con ese templo, de lo majestuoso, de lo bello que era, las piedras preciosas que tenía, mejor dicho, botaron la casa por la ventana aquí construyendo el templo. Y recordemos que la materia prima la proporcionó David. Sí, la materia prima la proporcionó David. Pero Salomón también hizo contratos, convenios con personas de otros lugares para traer el oro, por ejemplo, el oro de Ofir. Sucedió que el rey de Tiro les dio un artesano que tenía familia israelita. Ese artesano se llamó Hiram. Ese artesano era familia de Aitofel, era familia de uno de los artesanos que ayudaron a construir el santuario. Recordemos que el Señor bendijo a Besaleel y bendijo a Aitofel para que hicieran toda la obra primorosa del santuario. Entonces, este señor, este Hiram, era descendiente de Aitofel, de la tribu de Dan. Y este señor su padre era de Tiro, su padre era pagano. Y este señor, o sea, la Biblia dice que Besaleel y Aitofel, pero Aitofel no, sí, Aitofel, no. Aholiab, qué pena con ustedes, Aitofel es otro. Aitofel es el abuelo de la mujer de David. Aholiab y Besaleel, Dios los consagró en toda obra, como artesanos en toda obra primorosa para que hicieran el santuario. Lo hicieron de corazón, lo hicieron sin pedir paga, porque lo hacían para Dios. Pero este Hiram, descendiente de Aholiab, no, quería era pago, quería platica. Y el salario que le colocó fue un salario bastante alto. Y eso generó un problema allí con los trabajadores que tenía Salomón. Y entonces a Salomón le tocó colocar más dinero del que fue para poder pagar esos salarios a los que estaban allí diciendo, ¿por qué a él le pagas más y por qué a nosotros menos? Entonces hubo ahí un sindicato, hubo un problema ahí con los salarios y eso lo registra Ellen White como algo que enturbió, como algo que una mancha negra dentro de la construcción del templo de Salomón y que Salomón en ese momento no supo manejar esa situación. No debió ser una persona pidiendo una paga elevada para realizar el templo que era para Dios. Los masones, sobre todo los masones, dicen que el primer masón fue ese Hiram.
que ellos, ustedes saben que tienen los símbolos de la construcción, entonces ellos dicen de que el primer masón fue Irán y que Irán convocaba en las noches a un círculo de personas a tener ritos. Entonces ellos dicen que el primer masón nació de allá, pero nosotros sabemos que no es cierto, el primer masón nació allá en Francia, fue que apareció la masonería, pero ellos dicen que fue Irán. Bueno, en todo caso se construyó el templo de Salomón y el templo de Salomón era el orgullo del pueblo. Sabemos que después de Salomón, su hijo Roboam, con Roboam se dividió el reino del norte, el reino del sur. Ya no era Israel, sino Israel era el del norte y abajo era Judá. ¿Qué sucedió años después? Años después sucedió que el pueblo de Israel, todos los del pueblo de Israel, de Jeroboam en adelante, fueron malos reyes. Ellos fueron malos. Todos los reyes fueron abominables delante del Señor, todos sin excepción. El Señor le daba la oportunidad a uno, ese se pervertía, entonces el Señor lo deponía, colocaba a otro y ese también se pervertía. Eso pasó con Israel, o sea, con el pueblo del norte. Con el pueblo del sur, o sea, con Judá, la mayoría fueron buenos reyes, pero había uno que otro que era mal rey. Uno de esos fue Manasés, que era una joyita, el hijo de Ezequías. ¿Sí? El Señor le dijo a Ezequías, Ezequías, ustedes saben que fue ese rey, eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes 20, ese rey que después que tener 14 años de estar en la regencia, el Señor le dice a través de Isaías, Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Y Ezequías le ruega al Señor y el Señor le da 15 años más a Ezequías. Pero el mejor momento para morir Ezequías era ese, porque Ezequías no conocía el futuro, el Señor sí lo conocía y sabía que iban a hacer una joyita llamada Manasés, joyita de lo, para no decir, mejor dicho, para no mostrar lo que realmente era Manasés, era terrible Manasés. Hizo prevaricar al pueblo de Dios, lo hizo apartarse del Señor, levantó una figura de acera en el templo. En el templo de Salomón puso una figura allí, bueno, una estatua. Y entonces era terrible Manasés hasta que Dios no le puso un gancho en la nariz y lo arrastraron por toda la tierra y lo pusieron allí en una mazmorra maloliente. Él no pidió perdón, pero él pidió perdón en esa condición y Dios lo perdonó. El punto está en que Dios le dijo a Ezequías, otro pecado que cometió Ezequías fue que mostró el templo de Israel, se lo mostró a una comisión de Babilonia. Y el Señor le dijo, por haber hecho eso, voy a deponer tu mandato, pero no lo voy a hacer en tus días, lo voy a hacer en los días de tus hijos. Entonces, Manasés, la descendencia de Manasés, fíjese, Manasés es malo, ¿verdad? Pero Manasés tuvo un hijo muy bueno, Josías. No hubo otro como Josías en esa época. Pero Josías también murió y tuvo otros hijos que fueron malos. Entonces el Señor decidió por la maldad del corazón de los reyes, por la maldad de Israel, decidió que iba a deportar al pueblo de Israel. Entonces ahí conocemos la historia de Jeremías, que Jeremías mostró, le decía al pueblo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El pueblo no se arrepintió y llegaron los babilónicos. Y los babilónicos destruyeron por completo ese gran templo de Salomón. Y los babilónicos se llevaron todos los utensilios sagrados del templo de Salomón y lo metieron en el templo de ellos. O sea, Nabucodonosor lo colocó en el templo de su dios Marduk. Todos los utensilios fueron llevados a otro templo y se acabó la gloria del templo de Salomón. Entonces, primero, los filisteos acabaron con la gloria del santuario. Salomón, los babilónicos acabaron con la gloria del templo de Salomón. Hermanos, la gran pregunta, se llevaron, yo no sé si podemos detener aquí para escuchar a ver la opinión de los hermanos, porque miren, hermanos, les digo una cosa, destruyeron los babilónicos, los babilónicos el templo de Salomón. Sabemos nosotros que después de Salomón, por allá en el año 457, sabemos que habían tres,
Daniel muestra de que, el libro de Daniel muestra que él estaba estudiando los escritos del profeta Jeremías, sí, eso lo vemos en Daniel 9, que la deportación al pueblo de Israel iba a ser 70 años, ¿sí? Y entonces el Señor le mostró cuándo iba a realmente a darse eso, cuándo se iba a dar eso. La historia muestra de que hubo tres decretos. Estuvo el decreto de Ciro, estuvo el decreto de Darío, pero finalmente ninguno de esos decretos caminaron, caminó fue el de Altajerjes. Así es que en el año 557 fue que ellos salió un grupo muy grande a reconstruir Jerusalén. Sin embargo, hubo un grupo que salió antes con Zorobabel. Y Zorobabel fue el que empezó a reconstruir el templo. Fue Zorobabel, ¿sí? Nehemías terminó la construcción de ese templo y terminó la construcción de Jerusalén. Eso empezó a partir del año 457 antes de Cristo. ¿Tenía el templo de Jerusalén la misma gloria que el templo de Salomón? La respuesta es no, no tenía la misma gloria. ¿Quién le dio un poquito de gloria al templo? Se lo dio increíblemente Herodes. Herodes era un indumita, o sea, era un rey de que tuvo Judá, que tuvo Judea, pero este rey le decían el rey extranjero, él no era de Judea, él era indumita. Los indumitas eran las tierras de Israel que colindaban con los edomitas, o sea, ¿cómo se llama esto? Eran de la sangre de Edom. Ustedes saben que Edom, el pueblo de Edom nació de Saúl, el hermano de Jacob. Entonces, se creía que Herodes era extranjero por eso. Herodes fue un hombre terrible. Yo no sé si ustedes saben que mató a sus propios hijos, pero a pesar de que Herodes fue un hombre terrible, Herodes, algo bueno que tenía Herodes era que fue conocido como el constructor, Herodes el constructor. Él hizo un acueducto en Jerusalén y también le dio gloria al templo medio caído, de alita caída que había construido Zorobabel y Nehemías. Entonces, por eso, a pesar de que no fue otro templo, sino que ya era el mismo templo de Zorobabel, Herodes le dio gloria. Por eso fue conocido como Templo de Herodes y le dio gloria en el año 19 antes de Cristo. Fíjense ustedes, respondiendo un poco la pregunta de la hermana Migdalia. El santuario que realmente Dios aprobó, donde estaba la salvación, fue el templo, el santuario, el tabernáculo de Moisés. Pero eh, Dios permitió que se hicieran templos. En el año 957 se dio el templo de Salomón. Fue creado para la vida espiritual de las personas, fue creado para la presentación del reino, o sea, tenía el reino que tener un templo donde muestre a su Dios. Fue destruido por Babilonia en el año 586 antes de Cristo. Segundo templo, templo de Zorobabel o de Nehemías. Ustedes lo encuentran en internet de las dos formas. Se empezó a construir en el año un poco antes del 457 antes de Cristo. Fue también creado para la vida espiritual de las personas, fue creado para la presentación del reino y no tenía la pompa de Salomón. Fue destruido parcialmente por las destrucciones helénicas de Antíoco IV. Ahí el libro de Macabeos es un referente importante, un referente histórico importante. Sabemos que el libro de Macabeos pertenece al grupo de libros llamados deuterocanónicos o, perdón, o libros que están fuera del canon. Pero el libro de Macabeos da un referente histórico bien importante. Sabemos que Antíoco, el loco, llegó ahí al lugar santo del templo y colocó su bandera, hizo que los sacerdotes comieran cerdo so pena de muerte, derramó sangre de cerdo ahí encima del santuario, encima perdón, del templo. Y eso fue una abominación terrible, por eso se encendió la ira de Judá Macabeo. Y entonces los macabeos destruyeron a los helénicos, ¿sí? Sacaron a los helénicos de allí y resguardaron a Jerusalén. Eso pasó en la época de los helénicos. ¿Habla la Biblia de eso? Sí, menciona algo de eso en el famoso capítulo que para muchos es considerado el más difícil, el capítulo 11 de Daniel. Habla algo de eso. Muy bien. Eh, Después, entonces, fue destruido parcialmente por las invasiones helénicas. Herodes
cogió ese templo y le dio gloria nuevamente. También fue construido para la vida espiritual de las personas. Fue creado para la presentación del reino, para que los demás supieran de que Israel, había Dios en Israel. Y fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. El Señor lo predijo, el Señor cuando sus discípulos estaban viendo las piedras de oro, de cornalina, las piedras preciosas que tenía el templo, dijeron, wow, se sentían orgullosos del templo y el Señor veía el orgullo en su corazón. Ahí el Señor les dijo, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y ahí fue cuando empieza a hablar en Mateo 24 de lo que sucederá, lo que iba a suceder. La primera abominación desoladora por parte de los romanos y ahí en adelante, pues las profecías que nosotros vimos que el Señor dio en Mateo 24. ¿Sí? Respondiendo la hermana Migdalia, ¿el templo era igual que el santuario? No. El santuario era una edificación sencilla. Era móvil porque donde quiera que se movían los israelitas, el Señor iba con ellos, porque Dios quiere habitar con nosotros, no habitar, no que nosotros vivamos, o sea, el Señor quiere habitar con nosotros donde nosotros estemos, ese era el mensaje, ¿sí? No quería un lugar de mostrarle a los demás, aquí hay Dios en Israel, no, esa no era la intención del santuario, era mostrar la ruta de la salvación para el ser humano. Pero el Señor permitió el santuario porque entendía la importancia que era para Salomón, la importancia que era para los reyes, que ellos mostraran a las demás naciones que había Dios en Israel y ellos allí era el Dios más importante por encima de todos los dioses y que ahí teníamos su templo que estaba lleno de pompa. Pero realmente tanto la construcción del templo como lo que sucedió en el templo sirvió fue para el orgullo, el orgullo. Salomón estaba lleno también, el templo de Salomón en algún momento también lo llenó de orgullo y por eso cuando él finalmente peca y regresa, él dice, todo es vanidad, todo es vanidad. El orgullo, fíjense ustedes cómo el templo de Jerusalén, el templo que hizo Salomón, finalmente se destruye por el orgullo que sentía Ezequías cuando se recuperó de su enfermedad y fue a presentarle a los babilónicos el templo, ¿sí? Era el orgullo de los israelitas al punto tal de que Jesús le dijo a los discípulos, esto será destruido. Entonces, ese cambio de santuario a templo no fue muy beneficioso. ¿Se cambiaron los rituales internos? Sí, la respuesta es sí. Mientras aquí llega, mientras en el tabernáculo de Salomón, el santuario de Salomón, perdón, el tabernáculo de Moisés, el santuario de Moisés, llegaba de manera sencilla el israelita a presentar su vaquita. Aquí en el templo de Salomón ya no era una vaca, ya no era un cordero, ya mataban de a 7, mataban, o sea, solamente el príncipe mataba 7 becerros por él y por su casa, por ejemplo. Eh, la, la, mm, el lavacro, que era una cosita sencillita, aquí no, ya el lavacro estaba montado encima de unos toros que estaban ahí puestos y entonces el lavacro estaba encima de los toros, una cosa magnificente que el Señor no la había dejado de esa forma. Entonces no es lo mismo templo que santuario. Por eso estamos estudiando santuario, no estamos estudiando templo, pero esto era necesario que lo supiéramos, ¿sí? Bueno, del arca de la alianza ya hablamos. En el santuario existía, en la época de Samuel, existía el arca de la alianza, fue tomada por los filisteos y fue devuelta por los filisteos. ¿Sí? Ahí están las citas, primera de Samuel 4:11 y primera de Samuel 6, del 10 al 11. Fue devuelta por los filisteos. En el templo de Salomón sí existía el arca de la alianza. En la época de Sedequías fue escondida por hombre de diosas y está la cita de Historia de la Redención, página 199.3. Ya no existía en el templo de Zorobabel el arca de la alianza, ya no existía en el templo de Herodes el arca de la alianza. Cuando llegaron los romanos a destruir el templo, que el llamado templo de Herodes, lo que encontraron fue una réplica, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a terminar aquí la presentación y voy a abrir un espacio, pequeño espacio de preguntas para que no se nos haga tan tarde. Hermanos, ahora sí levantemos la mano y comentemos y preguntemos de manera organizada. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién comenta? ¿Quién habla?